Muy buen día a todos. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Pregunta, me imagino que se ve bien, se escucha bien. ¿Sí? Muchas gracias, Edgar. Un fuerte abrazo. Gracias, Jesse. Vamos a comenzar porque la verdad es que es un tema bastante interesante. Del otro lado de la línea, ¿quién creen que está conmigo? Excelente. Chicos que están en Facebook, compartan en sus perfiles esta capacitación para que más personas puedan nutrirse, ¿vale? O sea, no sean egoístas, comparten en sus perfiles. Este live que está en Facebook, compártanlo en sus redes sociales, ¿vale? ¿Quién cree que está del otro lado de la línea, de la pantalla? Tengo el gusto de nuevamente compartir un curso con Elba. Hola, Elba, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, de buenas, súper chingón. Me imagino que todos los demás también. En Zoom, redes sociales. Vamos a hacer una grandiosa capacitación el día de hoy. El régimen de incorporación fiscal, antes conocido, ¿recuerdan? Creo que tú no, Elba, o sea, tú no, a ti no te tocó No, a mí no me lo- tocó ya. el régimen de pequeños contribuyentes. Es lo mismo, nada más que remasterizado. Recordemos, queridos, que en los gobiernos les encanta ponerles su toque a los programas, a las instituciones y a todo. Antes se llamaba IFE, ahora se llama INE, antes se llamaba PGR, ahora se llama FGR, o sea, antes se llamaba el régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, como los conocíamos, ahora se llama régimen de incorporación fiscal, el RIF. O sea, es lo mismo, nada más que volteado. Entonces, vamos a comenzar, por favor, queridos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Javier Cepeda, tengo el gusto de llevar a cabo la plática del día de hoy. Espero, por favor, tomen nota de los puntos más relevantes para que podamos conocer más el contexto y entender, y por qué no, llevar a la práctica el régimen de inversión fiscal. Pues, de entrada, es un régimen que contiene diferentes beneficios. Por eso es de que muchas personas optan o buscan poder entrar bajo el régimen de incorporación fiscal. No a todos les aplica, esa es una realidad. No a todos les aplica, pero bueno, cuando uno va comenzando a trabajar de manera formal, a empezar a contribuir, la realidad es de que lo que buscamos es pagar los menos impuestos posibles. Y en ese sentido, no sé si estás de acuerdo conmigo, Elba, creo que el régimen de incorporación fiscal es un régimen que me brinda diferentes facilidades, pero más allá de las facilidades, es un régimen que para mí es una especie de gancho, es una especie de anzuelo para evitar que nos vayamos a la informalidad, como dirían, de lo perdido lo hallado, de lo poco lo recuperado. O sea, en pocas palabras, el SAT dice, ¿sabes qué? De que yo pierda el 100% de tus contribuciones a que poco a poquito vayas aportando a la nación, pues entonces prefiero tenerte poco a poquito. Y además, tengo una visibilidad de quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo, cuando estás en el régimen de incorporación fiscal. Puedo, de cierta manera, tener una visión más amplia de los contribuyentes. Cosa contraria, pues que no se podría si estuviéramos en la informalidad. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién no está de acuerdo? Y es válido también, ¿eh? ¿Y quién quiere
de cierta manera, abonarle o aportar a este comentario. Dentro de los beneficios, pues es la carga administrativa de no tener que estar presentando una declaración, un pago cada mes, como la gran mayoría de los contribuyentes que existimos, que tenemos la obligación cada mes de estar presentando nuestras declaraciones. Estos contribuyentes pues tienen la obligación de presentarlo de manera bimestral. Elba, ¿para quiénes son este tipo de, quiénes son aptos a estar en este régimen? En sí, son aptos para tributar bajo este régimen cualquier persona física que realice actividad empresarial y obtenga ingresos. Esto tiene una limitante de acuerdo a los ingresos que no deben de rebasar los 2 millones anuales. En caso de que en algún ejercicio lo rebases, automáticamente la autoridad te cambia al régimen de persona física. Dentro de las principales actividades que se encuentran, como Javier lo mencionaba anteriormente, en sí está dirigido a todo el comercio, a todo las personas que realizan actividades y están irreguladas, o sea, no se encuentran bajo ningún régimen. Entonces lo que busca la autoridad con este régimen es justamente llamar tu atención con todos los beneficios que en realidad sí tiene este régimen, con todas las facilidades y demás descuentos, para que así todo el comercio informal, todos aquellos pequeños negocios y demás vayan regularizándose, y así tiene un periodo de duración de 10 años. Entonces, durante ese periodo, con todos esos beneficios, al final, entonces sí entrarás a un régimen como es la persona física. Entonces, está dirigido a todo, venta de bienes, tienditas de abarrotes, papelerías, carnicerías, tianguis, locales pequeños, servicios de salón de belleza, carpintería, herrería, en sí todas estas profesiones y todos estos comercios, por así decirlo, pequeños, que ni siquiera tenían como la noción de que tenían que estar regularizados, porque creo que pasa mucho en México, que existe todavía el desconocimiento que tenemos la obligación a tributar, así seas un negocio pequeño, un negocio familiar o demás. Muy bien, es para todos ellos. Fíjate que cuando dices todos los negocios pequeños, etcétera, me pongo a pensar en todos esos comercios pequeñitos, por ejemplo, que ni siquiera tienen idea o que ni siquiera conocen de estas obligaciones de tributar, y que de alguna manera, pues, prácticamente estamos en la informalidad. Y qué padre para algunos, pues, porque el tributar, pues, es desembolsar y es aportar recursos en beneficio de la nación. Ahora, en ese sentido, de manera adicional, podríamos, al estar en el RIF, nada más para dejarlo muy claro, si yo estoy en el RIF, Elba, puedo trabajar para una empresa. O sea, yo en mi caso, vamos a poner el ejemplo, yo en mi caso, ¿sabes qué? Trabajo para BIOS, trabajo para esta empresa, tengo un sueldo, pero además por fuera, pues doy ciertos servicios. O sea, yo podría estar en los dos regímenes, podría estar como trabajador y podría estar como bajo el régimen de incorporación fiscal. Sí, puedes estar bajo este régimen y adicionalmente a esto recibir ingresos por sueldos y salarios asimilados, arrendamiento de casa, habitación o local comercial, y también recibir intereses. El tema aquí es que en total, incluyendo la percepción de estos ingresos por sueldos, intereses, demás, y los ingresos que recibas por el régimen de incorporación fiscal, por la prestación de ese servicio o la venta del comercio, lo que te dediques, en total no deben de exceder los 2 millones anuales. ¿Masiva o con IVA? No, ingresos totales. Esto no incluye el IVA. Pero en sí Es una también pregunta tiene un común. beneficio respecto a IVA. A ver, cuéntame. O sea, es que es una pregunta común. O sea, aquí lo que yo busco es que podamos casi responder muchas de las preguntas que comúnmente nos hacen. Que por cierto, o sea,
Si tienes preguntas bajo de este régimen, velas exponiendo en los comentarios. Entonces, a ver, me queda claro que no puedo exceder los 2 millones de pesos de ingresos al año sin contar el IVA, porque el IVA no es tuyo, es del diablo, digo, es del SAT. Entonces, ¿qué beneficios tengo con respecto al IVA, por ejemplo? Igual más adelante explicaremos tal cual los beneficios y las reducciones que son conforme a IVA y EPS. Igual más adelante están los porcentajes de acuerdo a la actividad. Es como se rige el beneficio de IVA. Ok, entonces, ¿quiénes de cierta manera no podremos pagar el impuesto de esta sección? A ver, platícame un poco. No puedes tributar bajo este régimen, uno, si eres socio, accionista o tienes una parte relacionada. Ya valió, ya no puedo ser, yo ya no puedo ser RIF, ¿estás de acuerdo? No, tú ni aunque no estuvieras como socio. Ok, yo no puedo ser, a ver, es que también necesito que cada uno de nosotros, la mejor manera de entender las cosas y de poder aplicar ese conocimiento es poniéndolo en práctica y simulando o ejemplificando. Por ejemplo, en mi caso, ahorita que me está platicando, yo digo, ok, tributar bajo el RIF porque soy socio, porque soy punto número 1. ¿Qué más? Adicional a esto, tampoco si tienes una actividad relacionada a bienes raíces, es decir, compra-venta en servicios inmobiliarios y demás. Tampoco puedes tributar bajo este régimen. Y en sí es porque los ingresos por este tipo de actividades y en sí tiene otro tratamiento, todo el tema de venta de bienes y demás. Ok, entonces tampoco puedo. Va. ¿Hay algún otro que me limite a poder estar bajo este régimen? Claro, tampoco puedes estar bajo este régimen si tienes alguna correduría y esto tiene, ay, se me fue más, y tiene una limitante del 30%. Y tampoco si obtienes ingresos por concepto de espectáculos públicos o si tienes ingresos a través de un fideicomiso o asociaciones en participación o si prestas servicios o enajenas bienes a través de Internet. Este es un tema, creo que es importante recalcarlo, porque al principio que empezó el nuevo régimen de plataformas digitales, no había como tal una regularización. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos creyeron que podían seguir tributando en tema de RIF cuando reciben ingresos por plataformas digitales. En sí, todavía no hay como tal una regularización por parte del SAT. Yo creo que no tarda ya en ponerla como fija, pero no puedes tributar en RIF y en plataformas digitales a la vez. Ok, vale. Hay una pregunta interesante y la voy a hacer, a ver qué opinas tú. Tengo un IVA a favor, fíjate bien la pregunta y todos los demás. Tengo un IVA, sin embargo, excedí el límite de los 2 millones de pesos, por consiguiente, me pasaron a empresarial. Aquí la pregunta sería, queridos, ¿me puedo compensar ese IVA que tuve a favor, generado y originado por el régimen de incorporación fiscal, aunque ya esté bajo la actividad empresarial? ¿Qué opinas, Eduardo? Ay, es que se me está trabando y no escuché muy bien completa la pregunta. Ok, va de nuevo a ver si todos logran escucharme de manera completa. Estaba en el RIF y generé un IVA a favor. El tema al estar en RIF es que todos los pagos Pero de excedí IVA los 2 son millones de pesos definitivos. y me cambió una. Quise hacer la pregunta, por eso quise hacer la pregunta, porque de entrada de la pregunta, la respuesta es muy concreta, aunque tengamos 1000 supuestos. O sea, los pagos de IVA, ya olvídate de otros supuestos. Vale.
Ok, ¿cuándo presentamos? ¿Cuándo tenemos la obligación, los que estamos bajo el régimen de declaración fiscal, de presentar nuestras informativas? De presentar nuestras declaraciones tenemos la obligación bimestralmente. Y en este, a diferencia de personas físicas o demás, o personas morales también, que tenemos como fecha límite el 17 del mes siguiente, en este tenemos todo el mes siguiente, ha terminado el bimestre, para presentar nuestra declaración. Por decir algunos, enero y febrero, la O obligación sea, de quiere presentar decir, nuestra declaración es todo marzo. por ejemplo, en este caso que estamos en abril, todo lo que haya generado por marzo y abril, tengo todo el mes de mayo para presentarlo. ¿Estás de acuerdo? Así es. O sea, dentro de mis obligaciones, ¿qué es lo que tengo que cumplir para entregar? Las obligaciones que sean de acuerdo a tu actividad. Muchas personas que entran en este régimen no tienen ni siquiera la obligación de IVA, sí de ISR, pero en su caso puede ser ISR, IVA, IEPS o retenciones por ISR de salarios. La limitante en esto es que tu nómina la tienes que llevar a través de mis cuentas, directamente en el Okay. portal del SAT. Entonces, cuando lo lleves Digo, así, tienes la obligación también de presentar esta retención. de cierta manera nos quieren tener ahí bien controladitos. Digo, si ya tienes el beneficio de estar bajo el régimen de información fiscal, pues entonces por lo menos te voy a estar checando de manera constante, ¿cierto? Cierto. Porque hazme un favor, Elba. Por alguna razón, creo que tengo ciertas fallas de internet de este lado. Sí. Sí, tengo ciertas fallas de internet. Si por alguna razón me desconecto, continuamos, porfa. Tienes el control, ¿vale? En este momento. Muy bien. Cuéntame, platícame de los beneficios. Digo, ya de entrada, yo no puedo estar en el RIF, pero muchas de las personas que nos están viendo y los que nos van a ver, pues pueden optar. Entonces, ¿qué beneficios y facilidades puedo tener al estar bajo este régimen? Muy bien. Comenzando, creo que el principal beneficio es conforme a ISR. Iniciando tu régimen de incorporación fiscal, tienes una reducción del 100% del pago de ISR. Es decir, tú declaras, pero sí, obviamente tienes que declarar tus impuestos de más información, pero al final tu ISR determinado tendrá una reducción del 100%, entonces al final tendrás un pago de 0 pesos al final de tu declaración. Esto va en disminución año con año. Es decir, el primer año tienes un 100%, el segundo año 90%, tercero 80% y así sucesivamente, hasta que se cumplen los 10 años y sales de este régimen. Y entonces sí entras al régimen Ok, de entonces, a ver, espera. Esta parte está padre porque, pues, ese es el gancho. O sea, ese es el gancho por parte del SAT. ¿Sabes qué? Entrale al régimen de incorporación fiscal y vas a reducirte el 100% del ISR. Y luego, conforme pase año tras año, te vas a ir reduciendo, vas a ir generando un 10%. O sea, ¿qué quiere decir? El segundo año te vas a reducir el 90, el 80, y así hasta que prácticamente ya tengas la obligación, lo que suceda primero, que superes los 2 millones de pesos de ingresos al año o que estés ya durante 10 años bajo este régimen, ¿cierto? Cierto. Eso es respecto a ISR. Respecto a IVA y a IEPS, tienes una reducción. Esta se aplica por porcentajes y de acuerdo a tu actividad y solo para las actividades que se realicen a público en general. Y en sí, creo que en este tipo de comercio, la mayoría de tus ingresos se perciben por ventas a público en general. ¿Por qué? Porque como les comento, son negocios pequeños o negocios familiares o demás, entonces es rara la persona que va a una tiendita y le dice, ay, sí, dame mi factura por comprarte esta leche o demás. Ahí voy a hacer una pausa. Y precisamente por lo que está preguntando Juan, un taller mecánico, ¿cómo puede registrar sus ingresos? Realmente, pues la mayoría de los clientes que llevan sus carros a reparar no le piden factura, pero este contribuyente sí tiene gastos bajo el régimen de contribución fiscal.
muy simple. Para todo de régimen y de comercio. Todos los clientes que llegan a nuestro comercio y que no nos requieren factura, nosotros tendríamos la obligación de emitir Se te está cortando un una poquito. factura global por las operaciones. Vamos a... ¿Se me corta? Sí, deja si quieres completo tu respuesta. Como Sí, tal, lo que vale. mencionaba Javier es que sí tienes la obligación de realizar una factura por cada servicio que prestes, aunque el cliente en sí no te la solicite. Esta factura se realiza a público en general y como tal tendrás una reducción de ISR y de IVA. Esto a la hora de la presentación y declaración de tus impuestos. Y es importante esto porque creo que la mayoría de comercio informal como tal no lo realiza. ¿Por qué? Una por desconocimiento y otra por falta de cultura y decir, bueno, pues si no me solicitó la factura del cliente, pues es un ingreso que no tengo que declarar, por lo tal no tendría que pagar impuestos. Y ya ganamos, ¿verdad? Ganar, A ganar. ver, pregunta, ¿se escucha bien? Se te sigue cortando. No. Ok. Continúa, porfa, continúa y ahorita reviso mi internet. Sí. También, si tus ingresos en el año anterior fueron hasta 300,000 pesos, no rebasaron este monto, no pagarás ni IVA ni IEPS. Esto exclusivamente por las operaciones que se realicen con público en general. Porque es importante recalcar que solo lo que se realice contra público en general, al igual que la reducción que tienes, igual es por solo lo que se destine a público en general. Pregunta, ¿la factura se hace por cada movimiento a público en general o se hace mensual o bimestral? Esto depende tu administración. Te comento, nosotros lo llevamos de acuerdo al nivel del contribuyente. Es decir, en el caso del mecánico, a veces los honorarios sí son un poco altos, no sé, bueno, no altos, pero sí son 3,000 el servicio, 4,000, 5,000, 10,000 o así. Entonces ahí sí lo recomendamos hacer una factura por cada ingreso y por cada servicio. En caso de papelerías, cremerías y demás, dependiendo el volumen y el número de operaciones y el número de la cantidad del monto que se ingrese al mes o al bimestre, entonces sí recomendamos hacer la factura diaria, mensual, semanal o bimestral. Todo esto dependiendo del monto de operaciones que tengan. Y adicional a esto, también tenemos como beneficio, no presentamos la DIOT, la declaración informativa de IVA, y tampoco tenemos obligación de presentar la declaración anual. Solo tienes la obligación si optas por presentar tus pagos con un coeficiente. Y estos son los principales beneficios. Dame un segundo, Eva, por favor. Claro. De hecho, les quiero hacer una pregunta. A ver si es cierto que entendemos todos los conceptos. ¿Cómo se me escucha? ¿Mejor? Ya un poquito mejor. Ok, les voy a hacer una pregunta, queridos. Vamos a poner un supuesto. Me encantan las preguntas. Reto a las personas. Vamos a ejemplificar algo. Miren, a ver quién me da la respuesta correcta. Pero la respuesta correcta me la tienen que mandar en este momento a mi WhatsApp. Mi WhatsApp, primero anótenlo, 3314 56 6526. Anoten mi WhatsApp y guárdenme en sus contactos.
3314 56 6526. Me tienen que mandar la respuesta correcta y les voy a invitar sin costo a uno de mis cursos. Ahí les va. Tengo una papelería en el cual mis clientes, algunos me piden factura y otros no. Estamos en el mes de abril. Sin embargo, de todos los clientes que no me pidieron factura, hice una factura global con RFC genérico. Hasta aquí va bien el escenario, ¿verdad, Eva? Muy bien. Ok. De repente, en abril, perdón, en junio, julio, llega uno de los clientes que me compró en abril y me dice, oye Javier, mira, aquí traigo mi ticket de venta. En abril te vine a comprar hace 3 meses. Y la verdad, se me olvidó pedirte la factura. Y necesito que me hagas la factura de mi compra. Son 2 preguntas que me tienes que contestar de manera completa y correcta. Primera pregunta. ¿Tienes la obligación, sí o no, y por qué, de emitirle esa factura? Ya pasaron 3 meses de la compra. Esa es la primera pregunta. ¿Sí o no? ¿Y por qué tienes la obligación de emitirle esa factura? Y la pregunta número 2. ¿Cuál es el proceso administrativo u operativo, como le quieras llamar, el proceso interno? Chicos, la respuesta está en mi WhatsApp. Y si además van a poner la respuesta aquí en los comentarios, todo el mundo tenemos que verlo, ¿eh, Yolanda? Porque mandaste el mensaje solamente a panelistas. Y la pregunta número 2 es la siguiente. ¿Cuál es el proceso administrativo u operativo que vas a seguir en dado caso de que vayas a facturar esa venta? Recordemos, queridos, en abril, ese ticket de venta lo mandaste a una factura global. En junio, te piden que si quieren factura. Son 2 preguntas clave. La primera es, ¿tienes o no y por qué la obligación de emitir esa factura? Y si decides que sí, entonces quiero que me digas cuál es el proceso administrativo interno que vas a seguir para poder hacerlo. Solamente acepto respuestas en mi WhatsApp en este momento, 3314 56 6526. A las primeras 3 personas que me den la respuesta completa y correcta, que por cierto ya está llegando una, y casualmente es de una papelería. No, en serio, te lo enseño. A las primeras 3 personas que me den la respuesta de manera correcta y completa, les invito a un acceso a uno de mis cursos. Ya decidiré en cuál, ¿vale? Ok, y más adelante voy a dar la respuesta. Vale, dice Maximina, ¿cuándo se considera inicio del ejercicio? ¿En el mes en que inició actividades o considera de enero a diciembre? Esa es una buena pregunta, sobre todo por cultura general. ¿Cuándo se considera el inicio del ejercicio, Elo? Si yo me fui a inscribir bajo el régimen de declaración fiscal ahorita en abril, ¿para mí es el inicio del ejercicio de abril? ¿O igual que todos, el 1 de enero? Yo creo que la pregunta va referida para ver cómo empiezas a tributar, ¿no? O sea, sobre las reducciones, ¿no? Porque igual, o sea, el inicio del ejercicio fiscal es el 1 de enero. El inicio del ejercicio de tus operaciones será a partir de que empieces de que te registres y empieces a realizar las actividades. Estoy recibiendo las respuestas. Ahorita las voy a leer en lo que tú sigues participando. Al final voy a decir quiénes son los ganadores. Vale. Muy bien. Lo anterior fueron beneficios de acuerdo al sistema tributario, a la autoridad del SAT. Los siguientes son beneficios en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como patrón, si tú te registras, tienes el beneficio de obtener y poder acceder a los servicios de salud, tú y toda tu familia. Obviamente en línea ascendente y descendente, no primos y demás. Pues además,
todos tus trabajadores igual contarán con todos los beneficios médicos, hospitalarios, prestaciones y demás. Y de acuerdo al pago, obtienes un descuento que va desde un 50% en los primeros años del RIF y igual va reduciendo un 10% a lo largo de 2 años. Y igual tienes el beneficio de efectuar los pagos bimestralmente, al igual que tus pagos del SAT. Entonces, yo como RIF, oye, está padre eso. Yo me puedo inscribir al IMSS para recibir todo el beneficio y la atención. Como patrón, no es que te tengas que registrar también como empleado, pero está padre porque aquí, aunque seas patrón, puedes obtener todos los beneficios como si estuvieras registrado como un trabajador, cosa que no pasa en ninguno de los otros regímenes. O sea, eso de ir y esperar 3 días a que te atiendan y, o sea, toda esa parte padre, sí, ¿verdad? Toda esa parte. Ok, ok. ¿Y el Infonavit? O sea, Muy bien. prácticamente, ¿es igual o no? Al igual que en el IMSS, también tienes una reducción que inicia del 50% y va disminuyendo gradualmente en un 10%. También las aportaciones bimestrales, que en este caso, al igual en los otros regímenes bimestral. Y igual tus trabajadores pueden acceder a algún crédito hipotecario para construir, remodelar, adquirir y demás. Vale, entonces, mira, y nada más para atender la pregunta de Edgar Iván. Si yo estoy dado de alta en el RIF, más para ampliar la respuesta, yo estoy dado de alta en el RIF, tengo beneficios para ser atendido en el IMSS, Si estás dado de alta como como trabajador. RIF, como RIF. Si estoy dado de alta en el RIF. Sí, Reitero, o sea, eso de ir y hacer largas filas y esperas, parte de los beneficios que ya vas a tener. Ok. Y Nacional Financiera, en este caso es para apoyar lo que les comentaba. Todo este régimen está dirigido a pequeños contribuyentes. Entonces, la Nacional Financiera lo que busca es hacer que justamente este tipo de negocios crezca, por lo cual ofrece programas de financiamiento a pequeños negocios como son el RIF, jóvenes empresarias y mujeres empresarias, y tienen una tasa preferencial, los créditos van hasta 300,000 pesos, esto obviamente para que se invierta en el negocio, y los plazos van desde 36 a 60 meses. oye, hay una pregunta padrísima y antes de que la contestemos, quiero que todos la contestemos. Los ingresos se contabilizan, ejemplo, de abril a diciembre, que fue cuando empezó el contribuyente bajo el régimen de incorporación fiscal, de abril a diciembre, o sea, para no pasar los 2 millones de pesos, o se contabilizan de enero a diciembre. O sea, esta pregunta es interesante y son de las más comunes. A ver, yo me fui a registrar en el SAT y estoy bajo el régimen de incorporación fiscal en abril. Oye, mis 2 millones, para no brincarme a la actividad empresarial, corren de abril a diciembre en este 2021 o fue de enero a diciembre de 2021, que al final de cuentas, sin dar la respuesta, te voy a dar la respuesta. Tú comenzaste a tributar en abril, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que durante enero, febrero y marzo no tributaste. Pero vamos a suponer que de abril a diciembre supera los 2 millones de pesos. Queridos, ¿qué pasa? ¿Para 2022 se va a actividad empresarial o qué? ¿Tú qué opinas, Elba? Porque está padre la pregunta, o sea, inclusive hay muchos supuestos. Como tal, lo primero creo que es aclarar el inicio de ejercicio. Siempre juegas contra ejercicios fiscales que inician operaciones el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre. Exacto. Y creo que con eso se quita la mayoría de las dudas. Sí, Entonces, sí, sí. obviamente, la acumulación de tus ingresos juega a partir del ejercicio fiscal. O sea, en este caso, Y nada más para aclarar una cosa. Los 2 millones de pesos
no es del mes en el que te registraste, contándole a partir de ahí 12 meses posteriores. O sea, no estamos hablando que de abril 2021 a marzo 2022, o sea, que no pasen los 2 millones de pesos. Te registraste bajo el régimen en abril 2021, entonces durante todo el 2021, que no superes tus 2 millones de pesos, te puedes mantener. Porque también es válido que me registré bajo este régimen en abril, pero mi primer factura, mi primer ingreso, lo hice hasta agosto. ¿Por qué? Pues a lo mejor no hubo ingresos, no hubo ventas. Entonces, nada más para que quede claro, es el ejercicio fiscal que ya todos conocemos, ¿vale? Me encanta. O sea, vale, muy bien. ¿Qué más, Eva? Ok, otro de los beneficios es en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En esta tienes dos tipos de seguro de vida que actúan y tienen un costo preferencial. Son el seguro de vida para el contribuyente en RIF y su familia y el seguro por muerte accidental para el contribuyente de RIF. Igual está interesante porque tienes un costo preferencial, cosa que no obtendrías si estuvieras en alguno de los otros regímenes. Sí tiene bastantes beneficios, ¿eh? La verdad sí tiene. Desgraciadamente, pues el tope para muchos, pues no es tan oneroso. O sea, hay quienes quieren tributar bajo este régimen por los beneficios que tiene, pero hay ocasiones en que prácticamente a los 3 meses ya superaron los 2 millones de pesos. Y esta pregunta me encantaría hacérselas a ustedes. A ver, estamos hablando del ejercicio, pero ¿qué sucede si yo comencé a tributar bajo el RIF en abril y de repente me fue muy bien y en agosto, igual lo supero los 2 millones de pesos de ingresos? ¿Qué pasa en septiembre? O sea, ¿me cambia hasta el siguiente año o ya a partir de septiembre tendría que entrarle a los trancazos como toda una actividad empresarial a través de la persona física? No, a partir del mes de que lo rebasas, me ha tocado ver casos de personas que me dicen, oye, no puedo presentar mi declaración de RIF y demás. Yo, es que ya te sacaron. No, no, pues ya no vas a poder, chavo, o sea, digo, ya creciste, ya maduraste, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, a partir del mes siguiente en que lo Sobrepasa. rebasas, la autoridad automáticamente, ni siquiera es como que tengas que ir a hacer un trámite o actualizar tus obligaciones directamente en el portal. No, automáticamente la autoridad, cuando detecta que ya sobrepasaste este límite, te cambia el régimen de actividad empresarial. O sea, nos evitan la molestia, nos evitan la fatiga y el que se nos olvide cambiar de régimen. Entonces, estamos en otras ligas y ahora sí, a contribuir y a trabajar y a administrar y a operar y a contabilizar como cualquier otro contribuyente que no tiene estos beneficios, que son diferentes las tareas y que son diferentes actividades. Por eso, inclusive, hay quienes, bajo estrategias simuladas, pues tienen a 2, 3, 4, 5, 10 personas tributando bajo el RIF por una misma, por un mismo giro, por ponerle un ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que también ahí Oye, entra pues la cultura, porque además de que pues no estás tributando como tal para lo que está dirigido este régimen, a veces por estar haciendo este tipo de planeaciones, que para mí no se considera una planeación meter a un buen de personas, pues el costo que te cobra la persona porque te preste tu nombre para estar tributando bajo un RIF, aquí en y más México no sucede aparte eso. Aquí en los México pequeños nadie costos. presta nombres a nadie. Y más aparte, pues todos los pequeños costos que sí te va a incurrir el tener el de pues creo que te sale más barato y mejor estar regularizado bien y mejor llevar una estrategia fiscal dentro del régimen de actividad empresarial, que ya sería el que te tocaría. De hecho, voy a hacer un comentario muy interesante. Estamos platicando de beneficios, obligaciones, requisitos, pero también, y esto va para contadores, queridos, quitémonos de la cabeza que casi sin analizar, sin pensar, sin dimensionar las necesidades que tiene el contribuyente, lo primero que se nos viene y lo primero que escupimos es, ay, bajo el RIF, ya después vemos. No, señores, no se trata de eso, o sea, sí tenemos que pensarle poquito, o sea, creo que tenemos la capacidad y tenemos la profesión y para eso nos pagan,
como para pensarle un poquito, y si realmente eso consideras como una estrategia fiscal, poner a 10 changos a tributar bajo el RIF, la verdad, discúlpame, pero esas no son estrategias fiscales, y esas, la verdad es de que no son soluciones que un profesional, sobre todo de contaduría, debería de brindar. Por lo menos hay que echarle un poquito de cabecita antes de ayudarle a definir al contribuyente qué es lo que más le conviene. Porque recuerden una cosa, y sobre todo les doy un consejo: cualquier cosa que decida a nivel fiscal, no tienen que considerar el hoy. O sea, la verdad es que el hoy vale gorro. Tienen que considerar el presente y el futuro. O sea, tienen que considerar a mediano y a largo plazo en dónde va a estar ese contribuyente. Pero sobre todo, si ese contribuyente crece y ese contribuyente realmente desarrolla una profesión, desarrolla un giro en el que le pueda generar cierta eficiencia, rentabilidad y trascendencia, pues ¿quién crees que también va a estar ahí pegadito a su lado? Pues el contador. Entonces, también es pensar no solamente en el futuro del contribuyente, sino en el tuyo. Entonces, quitémonos de la cabeza que lo primero que se nos viene es, pues vamos a meterlos en el RIF, ya después le platicamos a ver qué más podemos hacer, ¿vale? Oye, Elba, yo como RIF tengo un negocio, o sea, y quiero incursionar en traer mercancía. Por ejemplo, los chinos hacen muy buena mercancía y muy barata. Quiero importar, o ¿sabes qué? Quiero mandarle aquí al país vecino ciertos productos. ¿Así puedo hacerlo o no? Sí, ¿Y qué me impide? O puedes sea, importar o exportar mercancías, no hay ningún tema relacionado y el RIF no te excluye de realizar esta actividad. Simplemente tienes que cumplir con ciertos requisitos. ¿vale? ¿Entre cuáles? Digo, pues de entrada, pues está inscrito. Digo, para empezar, tener tu Estar domicilio fiscal. inscrito y al corriente. Es importante haber realizado todos los pagos y todas tus declaraciones. Otro de los requisitos es que tu domicilio esté localizado o en proceso de verificación por parte del SAT. Contar con un agente aduanal, esto para todos los trámites de importación y exportación respecto a los pedimentos. Tienes que anexar en el pedimento la factura o el comprobante que contenga el valor de las mercancías y utilizar un código genérico para las unidades de piezas y en kilogramos. Y Es sobre, importante también al importar o exportar tus mercancías y el costo total no puede exceder los $3,000. y además, pues, contratar un contador, digo, o sea, no han visto, en verdad es de risa, y yo me divierto tanto. Son tan geniales algunos contribuyentes y sobre todo lo que publican en redes sociales. Eh, Cuando el contribuyente, me queda claro que la situación económica no está tan padre, estamos en una situación complicada, pero zapatero a tus zapatos, contador a tu póliza. O sea, contribuyentes, personas físicas, RIFs y todos, el adecuado para presentar tus declaraciones, para dar cumplimiento, para precisamente llevarte a una situación fiscal sana es el contador. En redes sociales nos encontramos con cada caso, en verdad, que, bueno, ojalá todos podamos considerar acercarnos a un contador, a un profesional contable. A nosotros nos llegan un chorro de consultas prácticamente todos los días, clientes que llegan con nosotros para regularizar situaciones, para regularizar contabilidades, para integrarse a nuestra cartera de clientes y llevarles, entre otras cosas, lo más mínimo que es la contabilidad. Lo primero que hacemos es un planteamiento pues, para ver qué necesidades tiene, puede tener y que inclusive desconoce. Y ahora sí, pues vamos entrándole. Oye, Elba, a nivel de reducción, Esto es lo que les comentaba en un principio. En tema de ISR tienes el beneficio de la reducción de acuerdo a un porcentaje y este se basa de acuerdo a los años que estés. El total son 10 años, que es lo que la autoridad te permite tributar bajo este régimen. El primer año tienes una reducción del 100, el segundo del 90, tercero 80, cuarto 70 y así sucesivamente hasta el 10º año que tiene solo el 10% de reducción y para el 11º automáticamente ingresas
al régimen de actividad empresarial o persona moral, ya dependiendo de cuánto creció la empresa en ese periodo, que es también otro de los puntos que creo que es importante tocar. Usualmente entran en RIF, como les comentaba, pequeños contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ¿por qué es importante contratar a un personal adecuado, un contador adecuado o demás? Porque en esos 10 años obviamente tienes que crecer tanto en tu volumen de actividades como en el ingreso que recibes. Entonces, obviamente, creo que sí está padre este tema, pero lo importante es el crecimiento, tanto no solo en temas de la autoridad del SAT o que ya no puedas tributar como pequeño contribuyente, sino también el hecho de que ya no sea una actividad pequeña o de poco efectivo lo que realizas. La siguiente es un porcentaje de IVA que también tiene una reducción. Esto solo es lo respecto o lo que corresponde a público en general. En el caso de minería tienes un porcentaje del 8%, manufacturas o construcción el 6%, el comercio, esto incluye también el arrendamiento de bienes muebles, el 2%, la prestación de servicios, también en restaurantes, bares, negocios y demás es un 8%, y los negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos o medicinas, estos no tienen reducción, es del 0%. Ay, no, perdón, su porcentaje es del 0%, más bien tienen el total de reducción. Las actividades que correspondan a 2 o más sectores económicos, excepción de las 5, que este es del 0%, se aplica el porcentaje que corresponda a la actividad preponderante, es decir, a la actividad por la que recibes un mayor ingreso. Y lo siguiente es en tema de IEPS. Igual tienes una reducción. En el primero es alimentos, como chocolates, botanas y demás, es el 1%. Los no básicos de alta densidad calórica tienen un 3%. Las bebidas alcohólicas, 10%. Bebidas alcohólicas cuando el contribuyente sea el fabricante, 21%. Bebidas saborizadas, 4%. Cerveza, 10%. Plaguicidas, 1%. Puros y tabacos hechos enteramente a mano, 23%, y tabacos en general, 120. Esto es cuando el contribuyente sea el fabricante. Fíjate que estoy viendo las... El ingeniero Cepeda no había hablado. A ver. No, pues, no, es que realmente, pues, es que no se escucha Javier, pues es que no estoy diciendo nada. En ocasiones me dicen, hablas mucho, en ocasiones como hoy, es que no se escucha, pues es que no estoy diciendo nada, discúlpeme. De hecho, estoy viendo las respuestas que me mandaron a mi WhatsApp. Yo fui muy claro cuando dije, necesito las respuestas correctas y completas. A veces nos da flojerita escribir tanto o dar la explicación completa. Ya a los que les acabo de contestar, ya ni siquiera me manden de nuevo, tratando de corregir, porque ya no se los voy a aceptar, ¿vale? Okay. Preguntas. Si te das de baja, Mariela, ¿sí? El beneficio de RIF es una vez. Si sales de este régimen, no puedes volver a ingresar. ¿Qué pasa cuando terminan los 10 años? Se sigue tributando en RIF por la cantidad de ingresos que no rebasa nada. Si terminas los 10 años, como les comentaba, automáticamente pasas a actividad empresarial. Aquí viene justo en esta diapositiva la duración de este régimen, justo los 10 años. Y son de ejercicios fiscales consecutivos. Determinación. Uno de los temas también importantes a tomar en cuenta es sobre la PTU. Aunque estés tributando bajo el RIF y tienes empleados, tienes la obligación de hacerle la repartición a tus trabajadores de la utilidad. ¿Cómo se determina esta utilidad? Son las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio, y este pago deberá de realizarse al sexto bimestre del ejercicio en que se trate.
Pues ya recibí todas las respuestas. Es importante también tomar en cuenta que en este régimen solo se toman en cuenta lo efectivamente cobrado y efectivamente pagado. No juegas contra lo facturado como lo sería en un régimen de una SA o demás. Es importante que todo lo que sea deducible para ti tiene que estar efectivamente pagado y facturado, al igual que lo que estés declarando como tu impuesto, como tu ingreso. Oye, hay una pregunta interesante. Después de los 10 años, o sea, ya hay quienes dicen, yo me voy hasta los 10 años, hasta el tope, hasta donde estire. Este, ¿puedo crear una SAS? Recordando que las SAS, pues el beneficio que tienes de que es un solo socio. Pero, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creamos una SAS o no? ¿Qué opinan, chicos? A ver, compártanme. ¿Le creamos una SAS? Acuérdense que somos el contador o somos el contribuyente y tenemos que planear y planificar a futuro. ¿Creamos la SAS o no? Les voy a hacer una pregunta y con eso les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es el tope de ingresos que tiene una SAS, Elba? Queridos, ¿cuál es el tope de ingresos que tiene una SAS para ya obligarla a que deje de ser SAS? Elba. O sea, el tope de ingresos es de 2 millones. Si te estás cambiando del RIF y estás optando por una SAS, estás cambiando del RIF porque ya superaste los 2 millones de pesos, te vas a cambiar una SAS que también tiene un tope. ¿Cuál es el tope, queridos? A ver, Elba, ¿cuál es el tope de una? Para este ejercicio, el tope es de 5.800.000 Ajá. para el ejercicio 2021. Sí. Pregunta, ¿ustedes lo cambian a una SAS? La ventaja es pues, que con una SAS no te metes con socios. Esa es la ventaja. ¿Tú qué Como opinas? tal, creo que la respuesta precisa sería que no tienes ninguna limitante de acuerdo al régimen en el que tú quieras tributar después del RIF. Lo que sí es importante considerar es que tienes que hacer el trámite porque automáticamente la autoridad, terminando tu RIF, te pasa la actividad empresarial. Entonces es importante tomar en cuenta, estar al pendiente de cuando terminen esos 10 años para tú hacer el trámite de cambio y la autoridad no te cambia automáticamente. Lo que yo recomendaría es a finales del ejercicio, entonces sí comenzar con los trámites del régimen en el que quieres tributar, porque la autoridad te pasará automáticamente al régimen de actividad empresarial. Y yo les voy a sugerir una cosa. Cuando planeen ya cambiarse del RIF a una persona moral, por lo menos consideren 2 o 3 meses para todo el tema de tramitología. O sea, para crear la empresa, para las cuentas bancarias, para las citas en el SAT, o sea, todo este rollo no es de un día para otro, queridos, ¿eh? Entonces, y se los comento por experiencia propia. Entonces, consideren planear de manera anticipada. Elba, ¿hacemos el cálculo? Ya Ok. para... ¿Va? Ok. Ok, en el caso del cálculo de RIF, utilizas claramente las tarifas de las tablas bimestrales, porque tus pagos se consideran bimestrales, entonces tienes que utilizar estas tarifas. Otro es lo que les comentaba, estás obligado a una declaración anual si optas por el coeficiente de utilidad para determinarlo. Y estos son de acuerdo a ISR, a IVA y a IEPS, que igual se los explico mejor en el ejemplo práctico. En este caso, esta persona recibe ingresos por ventas a público en general por la venta de abarrotes. Sus gastos amparados con factura y efectivamente erogados fueron por 5,000. Se encuentra en el año 5 bajo este régimen, por lo tal tiene una reducción del 60%.
Entonces, es importante identificar en qué sector de comercio económico se encuentra para identificar el porcentaje de reducción, si le corresponde de acuerdo a IVA o de acuerdo a IEPS, esto dependiendo de sus obligaciones. Entonces, una vez que determinas, recordemos, el importe, que fueron 10,800 por la tasa del IVA del 2%, entonces tendrá un IVA de alimentos a público en general de 216. Una reducción del 60% son 130, entonces tendrá un IVA por venta al público en general a pagar por 86. Este es otro ejemplo de acuerdo a la determinación del IEPS, que es importante considerar. Identificar tal cual también la actividad, su comercio donde se encuentra. En este caso, es un alimento no básico de alta densidad calórica, entonces tiene un porcentaje del 1%. Su reducción es del 60%, entonces los ingresos por ventas al público en general de abarrotes de 10,800 por la tasa del IEPS del 1% serían 108. Con la reducción del 60% tendrá un IVA al público en general por 43. Y esto es de acuerdo a la determinación de ISR. Total son 10,800 menos sus gastos amparados y pagados son 5,000, entonces tendríamos una utilidad de 5,800. Determinando el ISR de acuerdo a las tarifas bimestrales, nos da un ISR del 319 menos la reducción del 60%, tendríamos un ISR por pagar de 128. En el tema de presentación de la declaración, creo que esto es muy fácil porque es un sistema tal cual muy simple, a diferencia, obviamente también el de personas físicas y morales es simple, pero creo que como este régimen está dirigido a pequeños contribuyentes y el SAT te da la opción de poderlo hacer tú solo, si es que tienes los conocimientos, tiene un sistema muy, muy sencillo para presentarlo. Igual en la parte de declaraciones, tienes que revisar que esté en el área de personas, declaraciones y declaración del régimen de incorporación fiscal. Nos vamos a mis declaraciones, perfil, ingresamos con nuestro RFC y contraseña y en el perfil a declarar es importante seleccionar el ejercicio, los ingresos si solo son por incorporación fiscal, la periodicidad que es bimestral y si optas por los beneficios de reducción de IVA y de IEPS, que claro que sí. Y te pregunta también si tienes únicamente operaciones con público en general o si también son facturas individuales y con público en general. La primera vez que entras como a tu declaración, tienes que seleccionar a qué pertenecen tus ingresos. Esto para que el SAT automáticamente en su página te ponga los porcentajes que te aplican de reducción de acuerdo a IVA y al IEPS. Y tal cual en la parte de IVA, igual ingresas la totalidad de tus ventas a público en general. En caso de que tengas también facturas individuales, también las ingresas en esta parte, pero por separado porque las ventas a público en general son a las que se les aplicará el porcentaje de reducción. Y al final le pones en calcular y que estás de acuerdo con el importe a pagar y te da tu total de impuesto. En el caso del IEPS igual. Y en el caso de ISR, igual. Todos los cálculos te los da automáticos, tú solo tienes que poner tal cual tus ingresos y compras. El porcentaje de reducción te lo va arrastrando automáticamente de acuerdo al año que tienes tributando. Y ya solo confirmas y envías. Y esta es el acuse de recibido de tu declaración. Hay una pregunta y considero interesante. A ver, voy a regresar un poco. Y esto está padre. ¿Qué sucede
yo como RIF me suspendo de actividades y posteriormente reinicio actividades. ¿Cómo juegan los 10 años, Elba? ¿Vuelven a empezar? Es importante considerar cómo realizas esa suspensión. Yo te recomendaría tal cual no hacer ninguna suspensión porque el SAT automáticamente te retira de este régimen y te envía al régimen de personas físicas. Entonces, y como tal, no puedes, una vez que ingresas al RIF y salgas por cualquiera de tus razones, así sea que terminaste el negocio o demás, el SAT automáticamente te saca de este régimen y cuando tú quieres volver a entrar, te envía automáticamente al régimen de personas físicas. Con actividad empresarial. Queridos, puede haber muchas dudas, muchos comentarios. El tema del RIF es bastante interesante, completo. Hay quienes solamente lo vemos por encima, hay quienes le dedicamos un tiempo, que la verdad, como estrategia, sí pudiéramos establecer algunos beneficios, pero no para todos. Me llegaron muchísimos mensajes a mi WhatsApp, Elba. Lamento informarles, ya les contesté. Nadie ganó. Lamento informarles que nadie ganó. O una de dos, o me dieron la respuesta incorrecta o me la dieron incompleta. Y si están de acuerdo, voy a compartir con ustedes de nueva cuenta el escenario. Pero necesito que ustedes, por favor, en conjunto lo vayan haciendo conmigo. Miren, de entrada en pantalla les comparto uno de los segmentos más padres que tiene BIOS. BIOS es una empresa que tiene 14 años, más de 14 años en el mercado, un servidor 15 años de experiencia, una trayectoria profesional y empresarial intachable. Prácticamente BIOS se ha convertido en uno de los tres distribuidores más importantes de compra de todo el país en un rubro. BIOS es la empresa que más información de valor comparte a nivel nacional en medios de comunicación, conferencias, cursos, seminarios. No hay ni uno solo dentro de la industria del software y contabilidad que pueda compartir más información. Y precisamente, ya desde hace mucho tiempo, uno de los segmentos principales de BIOS es el de contabilidad. El llevar todos los servicios contables, fiscales, estrategias, hacia los contribuyentes, desde el contribuyente más pequeño hasta el corporativo, el contribuyente más grande que podamos poder plantear. Entonces, considero que pueden optar por dos caminos en cuanto a BIOS. Uno, si son contribuyentes, pues que BIOS sea el encargado de llevarte toda la parte contable, de estrategia fiscal, del desarrollo y crecimiento empresarial. Y dos, si son contadores, creo que BIOS tiene la capacidad, la infraestructura, el conocimiento, los contactos y todo lo que se necesita para poder hacer alianzas estratégicas y comerciales. Digo, regularmente cuando los contadores trabajan solos, pues el contador tiene que hacer todo. Cuando hablamos de un contador independiente, pues el contador hace todo. Desde el registro contable, desde la determinación, pago de impuestos, desde la factura, desde cobrar, desde muchas cosas. Y lo voy a volver a plantear. BIOS tiene la capacidad, el conocimiento, el personal, la infraestructura, la trayectoria, el posicionamiento, el reconocimiento, como para poder generar esas alianzas. Y mucho de lo que tiene BIOS es de lo que adolecen varios. Entonces, ¿por qué no hacer esas alianzas y ese match? Entonces, ¿qué te ofrezco? Que si eres contribuyente, pues que BIOS sea el encargado de llevar toda la parte contable y fiscal como tal de contribuyente. Si eres contador, pues vamos haciendo una alianza, vamos haciendo un match. Ahora, regresando al punto, a ver, dice Adriana, me queda una duda sobre lo que mencionaron, sobre los que pasaron a ser plataforma, ya no podrán servir. A ver, amplía la respuesta, Elba, para entrar al escenario, porque creo que varios tienen la duda de decir, a ver, ¿qué carambas va a decir Javier como para que me diga que no fue correcta, no fue completa la respuesta que di? A ver, completa esa respuesta, por favor. Como tal, plataformas digitales entró como un régimen. Entonces, tú no puedes estar a la par. Si se acuerdan, al principio les expliqué
que podías estar a la par junto con el régimen de incorporación fiscal, que son sueldos y salarios, asimilados a salarios, intereses y arrendamiento de casa habitación y local comercial. Solo estos régimen o la percepción de estos ingresos pueden estar a la par y recibirlos adicionalmente a los ingresos que recibes a través del régimen de incorporación fiscal. Obviamente que en total no rebasen los 2 millones. En la parte de la ley que nos habla de quienes no pueden tributar bajo este régimen, se encuentra todos los que reciben ingresos a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Principalmente porque plataformas digitales como tal es un régimen. Entonces tú no puedes estar bajo el régimen de plataformas digitales y de régimen de incorporación fiscal. Muy bien, queridos, hablando de sistemas, ahí vienen las nuevas versiones de los sistemas de Compact y aquí están todos los servicios relacionados de BIOS. De hecho, hablando particularmente de Compact, todos los sistemas, todos los servicios, asesoría, capacitación, consultoría. Ahora bien, va de nueva cuenta el escenario. Tengo una papelería. Miren, ahí en pantalla están todos los segmentos de BIOS. La verdad es de que Soluciones 360 es como se denomina, básicamente una solución para las necesidades mínimas de un contribuyente de una empresa. Tengo una papelería, va de nuevo, tengo una papelería, en abril llegaron mis clientes, me compraron, unos pidieron factura, otros no. Sin embargo, en abril hago mi factura global del día, ¿vale? Elba, ¿qué te gusta que hayamos comprado en esa papelería? A ver, queridos, ¿qué les gusta que hayan llegado ustedes a comprar en esa papelería en abril del 2021? A ver, denme ideas. ¿Qué compraron? Porque llegaron a mi papelería, ¿qué compraron? Me dice, Mari, cuadernos, ¿qué más? A ver, ustedes díganme lo que compraron, ¿eh? A ver, Elba, ¿qué compraste? Llegaste a la papelería, ¿qué compraste? Dice Yolanda, una sumadora, una pluma. Que compré post-its que usamos mucho. Post-its, una impresora, plumas. ¿Qué más, No, querido? una Folder, papelería. hojas. Hojas, sí. Ok, vale. Miren, les hago esta pregunta porque quiero que se maten solos. Literal, ¿eh? O sea, quiero que se maten solos. Entonces, llegaron y compraron sus papelerías, sus hojas, sus plumas, sus sumadoras y todo este rollo en abril. No me pidieron factura. Hago mi factura global del día o del mes. En junio llegan conmigo y me dices, oye Javier, es que mira, aquí traigo mi ticket, en abril vine y te compré cierta mercancía, pero se me olvidó pedirte factura y necesito que me des factura. Yo hice dos preguntas, ¿sí o no? ¿Y por qué tendría la obligación de emitir esa factura? ¿Sí o no? Si tengo o no tengo la obligación de emitir esa factura a ese cliente que está llegando en junio. ¿Y el por qué? La respuesta sería sí, porque dentro de las prácticas indebidas que da a conocer el SAT, es que un contribuyente tiene la obligación de emitirme mi CFDI, aún a pesar de que yo no la haya solicitado el día de la compra o en el mes de la compra, siempre y cuando lo solicite dentro del mismo ejercicio fiscal en el que se llevó a cabo la operación. Prácticas indebidas. Entonces, si el contribuyente llega conmigo, el comprador llega conmigo y me dice, oye, te compré en abril, échame mi CFDI, no le puedo contestar que mi sistema no me lo permite. Ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. Tampoco le podemos contestar que por políticas de la empresa solamente se factura en el mes de la operación. Ustedes y yo también sabemos que eso no es cierto. Son puros pretextos. Tenemos la obligación de que si el contribuyente llega el 31 de diciembre y me dice, échame mi CFDI, tengo la obligación de emitírselo. Por más políticas, controles y procesos y todo el despapalle que tú quieras contar. Entonces, sí, tienes la obligación para dar cumplimiento a no caer en prácticas indebidas en el tema de facturación. Ahora bien, yo les preguntaba, si decidieras que sí, ya vimos que sí tenemos la obligación, si decidieras que sí,
cuál sería el proceso. En donde la gran mayoría cayó en el error es cuando me contestó, le emitimos una nota de crédito. Pregunta, queridos, ¿seguimos creyendo con base a el escenario que tendríamos que emitirle una nota de crédito a esa factura global del día? Porque muchos me contestaron, es ahí donde se equivocaron. Le emitimos una nota de crédito, a la factura global del día, a la factura global. Le hacemos la nueva factura. ¿Por qué se equivocaron? Porque no consideraron, más allá del tema fiscal, no consideraron un tema interno de controles, de procesos. ¿Qué fue lo que me compraron? Recuerden, ¿qué fue lo que me compraron? ¿Productos o servicios, queridos? Me compraron productos. Una nota de crédito que afecta importes. No me afecta productos, no me afecta inventarios. Entonces, esa nota de crédito solamente me iba a afectar el importe de la factura global del día. Está padre. Pero, ¿qué crees? Que esa factura global del día ya tenía implícita la salida de inventarios. Y eso no lo consideraste. Entonces, tu nota de crédito te va a servir a la mitad para darle cumplimiento a que ese cliente tenga ese importe a favor y le puedas emitir la nueva factura. ¿Pero qué? En la nueva factura, ¿qué le vas a facturar? Le tienes que facturar los productos que le entregaste. Y entonces, si así lo hicieras, estarías duplicando la salida del inventario, las de abril y con la nueva factura de junio. Entonces, en realidad tendrías que haberle emitido una devolución sobre venta, que es un CFDI de egresos, a esa factura global del día, afectando el importe de la factura global y afectando el inventario de ese ticket. Y ahora sí, en junio, le emites la factura al contribuyente con los productos que te haya comprado. La gran mayoría patinó en eso. ¿Y por qué me gusta hacer este planteamiento, queridos? Porque muchas veces, cuando nos hacen un planteamiento, los clientes, y esto es normal, regularmente nos quedamos solamente en lo que a nosotros nos afecta directamente en nuestra profesión, en este caso al contador. Ah, mira, no hay bronca, nota de crédito, la aplicamos, etcétera, etcétera. Sí, espérame, oiga, contador, pero usted no está aquí en los almacenes, usted no está aquí en los inventarios. Y tiene que considerar todos estos escenarios. Entonces, es nuestra responsabilidad como contadores el ver todo el escenario completo y cómo puede afectar. Entonces, la respuesta sería, tengo que emitirle una devolución sobre venta a esa factura global y ahora sí, en junio, le emito su factura al cliente. ¿Vale? Ese es fin de la historia. ¿Y por qué me gusta hacer este planteamiento? Sobre todo para demostrarles a los clientes que con nosotros no solamente, independientemente que es un contribuyente el que me vaya a contratar para llevar su contabilidad, o sea, un contador el que me vaya a contratar para hacer estrategias y sinergia y apoyarlo, no solamente nos vamos a quedar con la parte de te doy la respuesta más simple y la más la que quieres escuchar. O sea, nosotros vemos el escenario completo con una visión 360 y después generamos la respuesta que si ya la tenemos te la damos de manera inmediata, pero hasta que no vemos el escenario completo te definimos exactamente hacia dónde va a ir el camino. Y es por eso que BIOS es diferente a la gran mayoría de lo que puedas encontrar allá afuera en el mercado. Queridos, por mi parte es todo. Agradezco el favor de la atención de cada uno de ustedes. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Elba, mil gracias. Queridos, si quieren contratar los servicios contables, envíos o la parte del software o la parte de cualquiera de los segmentos de negocio que nosotros ofrecemos, directamente en el WhatsApp, manden un mensaje de WhatsApp al número oficial de BIOS 33 28 34 6565. Elba, mil gracias por tu tiempo, por el apoyo y por lo que nos enseñaste el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Que tengan un día de lo más chingón. Saludos.